todo todo el seguimiento necesario a cada una de las situaciones de los pacientes para poder encontrar si realmente la situación que ustedes identificaron está directamente relacionada con un producto de GlaxoSmithKline o cualquiera de los que el paciente durante esa situación. Una reflexión súper importante entonces es que con toda la información que ustedes nos pueden entregar dentro de los reportes de eventos adversos, en cualquier situación que puedan identificar con cada uno de los pacientes con los que ustedes entran en contacto, van a entregarnos mucha más información. Daniel, perdona que te interrumpa, siguen escribiendo de que no te escuchan bien. No sé si es que probamos cerrando la cámara para ver si ellos logran escucharte mejor. Yo te escucho bien. Pero hay varias personas que siguen diciendo que no te escuchan bien. Sí, disculpa, Daniel, no sé si tienes otro audífono con micrófono para poder probar. A ver. ¿Puedes conectar? Que trabajes ahí en tu... Sí, puedo usar el parlante de la computadora. Pero de la computadora. Claro, y ahí ocuparíamos el micrófono también de la computadora, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Pero vemos a ver si es que nos indiquen, por favor, por el chat, si es que ahora escuchan mejor. ¿Aló? Bueno, hay personas que sí lo escuchan, pero las personas que no estaban escuchando, ¿pueden, por favor, indicarnos si escuchan mejor? No. Sí está claro, dicen. A ver. Podemos continuar mientras uno slide más que Daniel con ese... Y ahí que nos vayan contando los asistentes si ya se mejoró el sonido. ¿Aló? ¿Ahora me escuchan? Creo que no funciona muy bien con los parlantes. No sé, te escuchábamos bien. Tú no escuchabas. Porque cuando desactivaste el audífono y te escuchábamos bien nosotros. ¿Aló? ¿Aló? Ahí te escuchamos fuerte igual. Dale, Daniel, sí, sigue hablando para que la gente, a ver, nos diga. Que dicen que hable para oír si te escucha bien. Parece que no escucha. Él no escucha. Me parece. ¿Aló? Daniel, nosotros te escuchamos. Es que sin los audífonos creo que él no nos escucha. ¿Aló? Te escuchamos, Daniel. Sí, parece que no me funciona bien. Ya, perfecto. Ahí tú nos escuchas. Sí, ahora sí te escucho bien. Sí, creo que no. Ok. ¿Y las otras personas escuchan a Daniel, por favor? Bien, sí. Mientras tanto, Daniel, ¿puedes continuar con los siguientes slides? Porque nosotros te escuchamos bien. Ok, bien. Gracias, Daniel. Sí, ya te escucho bien. Bien, entonces ya estamos dando la presentación. Lo más importante es que ustedes reporten todas estas situaciones en las que están en contacto con los pacientes. Nosotros les esto es una actividad normativa, es decir, regulada por ARSA y por el Ministerio de Salud, por lo tanto, tiene cierta obligatoriedad de ustedes como profesionales de la salud entregar información no necesariamente a la técnica, sino también a la Ministerio de Salud, específicamente a ARSA, pero más allá de esta obligatoriedad regulatoria de la información con los eventos adversos, es la importancia o las implicaciones de la entrega de esta información para complementar y a fundamentar cualquiera de los análisis que podemos hacer sobre las moléculas que están en el mercado y poder hacer una mejor comprensión de cuáles son los beneficios y a cuáles son los riesgos a los que se enfrentan todos los pacientes que están usando estos medicamentos. Bien. Sí, bueno, como les mencioné anteriormente, si ustedes se enteran de cualquier situación negativa o cualquier evento adverso relacionado con el uso de los productos de GlaxoSmithKline, está a su disposición el uso de este número telefónico, que es el 2299-4700, extensión 5, o pueden escribirnos un correo a farmacovigilancia.ecuador@gsk.com.
Les agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaron y cualquier duda o consulta, por favor, déjenla en el chat y las vamos a estar respondiendo al término de la sesión de la doctora Silvia. Le doy paso entonces a la doctora Silvia para que inicie su presentación. Sí, gracias, Daniel. Buenos días con todos. Voy a pasarme a la presentación. Ahí estamos. ¿Me confirman todos, por favor, que me escuchan bien? Si no... Sí, ok. Pero acá escuchamos bien, Silvia. Ajá, Gracias. sí, Sí, yo también te escucho muy bien. perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estos minutos que nos brindan para compartir con ustedes estos temas. Me ha tocado ahora, me han pedido que hable de calidad de los medicamentos. Deme un segundito. A ver, voy a prender la cámara, ojalá no se... Y listo. Ok. Espero que todos estén bien, con las bendiciones de Dios y estén juntos a su familia todos bien. Ok, yo soy la líder de calidad, trabajo para GSK hace más de 20 años, he trabajado en el área regulatoria y en el área también de calidad, ¿sí? Ay, se retrocedió, perdón. Ok, ahí vamos. Bueno, esto ya lo dijo Daniel, no lo voy a repetir. Y bueno, yo acá primero quería iniciar con cuál es nuestra misión en GSK. Entonces, para nosotros la misión está sumamente clara, o sea, siempre hay un paciente al final de la cadena y nuestra misión es mejorar la vida de las personas, permitiéndoles hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. ¿Y qué es calidad en GSK? En realidad, calidad es acerca de vivir los valores de GSK con centro en los pacientes, con un principio de guía de tener pacientes y consumidores en el centro de todo lo que hacemos. Hacer las cosas bien desde un comienzo para que de esta manera podamos evitar desperdicios de recursos, mejorar constantemente cómo hacemos la entrega, construir confianza con nuestros clientes y la calidad es nuestra licencia para operar. Antiguamente se creía que calidad era un departamento de calidad que se encargaba de hacer el análisis de los productos, de los medicamentos. Pero en realidad calidad es todo, en cada una de las etapas de lo que hacemos, ¿sí? Y la responsabilidad de calidad es de todos, los que participamos en esta cadena de suplencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema de gestión de calidad? Bueno, el sistema de gestión de calidad está conformado de políticas, de procedimientos y todas estas políticas y procedimientos alineados a normativas internacionales. Por ejemplo, GSK tiene su propio sistema de gestión de calidad que está alineado a normativas internacionales como la ICH, normativas internacionales como la FDA, la de la EMA, de la DISOS. Entonces, todos los políticas y procedimientos de GSK tienen requerimientos de todas estas normativas internacionales. Por eso yo podría decir que es un sistema de gestión de calidad excelente, ¿sí? ¿Y qué nos permite este sistema de gestión de calidad? Asegurar la calidad de nuestros productos a los pacientes y clientes, cumplir con las normativas de las agencias reguladoras, y soportar la mejora continua, proveyendo herramientas y definiendo procesos para mejoras continuas. Y acá les he traído todo el flujo desde cuando inicia. Entonces yo les decía que calidad ocurre en cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto, ¿sí? Entonces la calidad está desde que inicia el descubrimiento de una molécula, ¿sí? Entonces la fabricación de la droga, estudios clínicos, ¿sí? La calidad está ahí, construyendo la calidad desde el inicio, asegurar que el producto pueda fabricarse a gran escala, ¿sí? Haciendo unos estudios clínicos alineados a todas las normativas internacionales, ¿sí? Y asegurar que el 100% en la precisión de los datos para el sometimiento, o sea, siendo transparentes con la autoridad, con la agencia reguladora y presentando la data para que la agencia pueda evaluar y definir y darnos una licencia para poder comercializar. Entonces, en cada una de estas etapas está la calidad. En los lanzamientos, haciendo lanzamientos exitosos,
¿sí? En la fabricación y en la distribución. En la fabricación, asegurando tener proveedores calificados, asegurando tener materias primas de excelente calidad, asegurando el tema de la distribución en el transporte, por ejemplo, asegurando que el transporte se haga en la temperatura y en la humedad adecuada. Por ejemplo, nosotros estamos en una zona climática 4, en donde nuestra temperatura y humedad es de 30 más menos 2 grados centígrados y una humedad del 65% de humedad. Entonces, asegurando que todas esas condiciones en el transporte se den, también estamos asegurando la calidad de los medicamentos. Sí, en las ventas, ¿sí? Al entregar igual a los profesionales de la salud la información correcta, en la información de prescribir, en donde el médico utiliza esa información para poder prescribir de la forma adecuada. Ahí también está la calidad, ¿sí? En el tema de evolución del producto, me refiero a la compañía todo el tiempo está haciendo, en lo que hace un momento hablaba Daniel sobre farmacovigilancia. Entonces, la compañía tiene su farmacovigilancia y en base a los eventos adversos que los pacientes van presentando, la compañía puede ir variando, ir actualizando la información de prescribir y al dar esta información, esta nueva data a los médicos, ayuda a que hagan unas prescripciones adecuadas a los pacientes, ¿sí? Entonces, ahí también está la calidad de nuestros medicamentos. Entonces, haciendo comunicaciones efectivas, oportunas de nueva información. Todo esto ayuda al final, como les decía, al final de la cadena tenemos a los pacientes y consumidores. Entonces, si mantenemos la calidad desde un inicio hasta el final, vamos a tener pacientes y consumidores que hacen más, se sienten mejor y viven más tiempo. Ustedes también, que trabajan en las farmacias, también son parte de esta cadena, asegurando igual el almacenamiento de los medicamentos a la temperatura adecuada, dispensando adecuadamente, también son parte, también son responsables de la calidad. Entonces no podemos decir la calidad de un medicamento no sirve porque el laboratorio fabricó mal o no. La calidad está, como les digo, en cada una de las etapas y ustedes son parte de esa cadena y son parte también y son responsables de la calidad de un medicamento. Acá estábamos hablando de la gestión, el sistema de calidad. Entonces, el sistema de calidad tiene uno de los procesos sumamente importantes, en mi opinión, que es la gestión de reclamos. A veces tenemos miedo a los reclamos y en realidad los reclamos son buenos. Son buenos porque nos ayudan a mejorar, a ver, a analizar en qué cosas fallaron, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del reclamo? O sea, todo reclamo que involucre calidad, eficacia y seguridad de un producto, cualquiera sea su naturaleza, magnitud o procedencia, será adecuadamente registrado, evaluado e investigado de forma de evitar recurrencias. Entonces, ¿qué es un reclamo de calidad? Una insatisfacción por un paciente relacionado a la calidad, eficacia o seguridad de un producto, ¿sí? Puede estar o no asociado a un evento adverso, estar también asociado a un incidente o falla de dispositivo. Asociado a un evento adverso, por ejemplo, si alguien viene y si recibimos un reclamo de, digamos, de una vacuna, que al momento de administrarles se les regó o se les rompió la aguja. Y en ese momento les dio un dolor. Entonces, el que se rompa la aguja puede ser una falla técnica. El que le dé el dolor puede ser un evento adverso, ¿sí? O, por ejemplo, si se toman unas pastillas en donde les llegó el blister que estaba roto y no les ejerció el efecto terapéutico. El que no les ejerció el efecto terapéutico puede ser un evento adverso y que el blister haya estado roto. O que le vean a la pastilla que está como con humedad, cambio de color. Ese vendría a ser una falla técnica, una falla de calidad del medicamento. Entonces los reclamos pueden venir
de pacientes, pueden venir de médicos, pueden venir de familiares. En realidad, en nuestro país, la cultura de hacer reclamos, no, o sea, no tenemos esa cultura, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, muy rara vez el paciente nos llama a GCK a hacer un reclamo, y en realidad tenemos poquísimos reclamos, ¿sí? Como en otros países que nosotros conversamos con colegas de otros países en los que ellos sí nos dicen que tienen cantidad de reclamos y nosotros casi no lo recibimos, ¿sí? La fuente de nuestros reclamos en realidad son los médicos, o a veces son igual ustedes que trabajan en las farmacias los que nos ayudan a recolectar estos reclamos. Entonces ustedes son parte importante para nosotros. O sea, que ustedes recepten esos reclamos y que nos entreguen, nos envíen esa información lo más rápido posible para que nosotros podamos iniciar las investigaciones, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser los motivos de los reclamos? Problemas de apariencia del producto, ¿sí? Falta de eficacia, evento adverso, dosificación del contenido, mal funcionamiento de un dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, que vengan blisters rotos, que las cajas vengan abiertas, que hay algunos productos que vienen con un sellito de seguridad y que ese sellito esté roto, que en las cajas ustedes vean ahí restos de aluminio, restos de, qué sé yo, a veces con el transporte también pueden contaminarse con insectos, ¿no? A nosotros no se nos ha dado estos casos, pero se pueden dar, ¿sí? Todas esas fallas igual son podrían ser problemas de calidad y entonces necesitamos que sean reportados. ¿Cómo y a quién reportar los reclamos? Podemos reportar vía mail o por teléfono o personalmente con el equipo de calidad, ¿sí? Y de la logo a través de farmacovigilancia. Necesitamos que estos reportes sean inmediatamente en un lapso que no sea mayor de 24 horas, ¿sí? Entonces, la dirección de email del equipo de calidad es ecu.reclamos-de-calidad@gsk.com y EcuVía también podemos hacer los reclamos de calidad. Igual nosotros estamos totalmente conectados entre el equipo de farmacovigilancia y el equipo de calidad, ¿sí? El teléfono del 02-299-4700, opción 5, ¿sí? Es súper importante que hagan los reportes dentro de las 24 horas, porque dependiendo de la criticidad de ese reclamo, nosotros también tenemos tiempos para reportar a nuestro laboratorio fabricante para que ellos inicien la investigación, ¿sí? Pueden haber, por ejemplo, reclamos con eventos adversos críticos en el que pueden estar comprometidos hasta la vida de un paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos tiempos para poder hacer estos reportes y poder tener la investigación. Entonces, es importante que ustedes lo reporten de una manera inmediata, ¿sí? Otro proceso importante para nosotros es el proceso de recall. ¿Qué es el recall? Es un recogimiento de un producto del mercado por alguna falla. Por ejemplo, nosotros en el pasado tuvimos un problema de un proveedor de una materia prima que nos indicó que la materia prima había estado contaminada con unos restos, ¿sí?, de un tamiz. Y obviamente el momento que nosotros recibimos esa notificación, inmediatamente nosotros activamos un procedimiento que llamamos manejo de incidentes, y en el cual nosotros tomamos decisiones. Ahí en esos equipos se reúnen para evaluar estos incidentes del área de calidad, el área médica, el área regulatoria, el área legal, y se hace todo un análisis de este incidente, ¿sí? Y se toma decisiones. Inclusive esas decisiones pueden ser de recall, ¿sí? Y como les digo, todo esto con el fin de proteger al paciente. Aquí no importa que vamos a perder producto, que vamos a perder la reputación de GCK. No, aquí lo importante es el paciente. Como les decía, nuestra misión es foco en el paciente.
Entonces, el objetivo de este recall es recuperar efectiva y eficientemente la cantidad total del producto de riesgo del mercado, incluso aquellos que se encuentren en poder de los consumidores si se considera que sea necesario, ¿sí? Entonces, razones para el recall. Resguardar la seguridad de los pacientes, ¿sí? Al resguardar la seguridad de los pacientes, estamos hablando de que nosotros estamos enfocados en el paciente, ¿sí? Entonces, aquí estamos alineados a nuestros valores, ¿sí? Aseguramos la seguridad del paciente. Demostrar, resguardar la reputación también, la reputación de GSK. Al resguardar la reputación de GSK, estamos demostrando otros de nuestros valores, demostrar respeto por las personas, ¿sí? Asegurar el cumplimiento regulatorio. Al asegurar el cumplimiento regulatorio, estamos siendo transparentes, estamos operando con transparencia. Por exigencia de la legislación local, también estamos actuando con integridad. Entonces, como ustedes pueden ver, todas nuestras acciones están alineadas a nuestros valores. ¿En qué momento se debe iniciar un recall? Si la compañía detecta internamente un problema que puede afectar la calidad del producto o si es ordenado por el ARSA. Como les decía en el ejemplo, o sea, si la propia compañía detectó algún problema, pues puede ser la compañía la que decide hacer el recall. No necesariamente es por el tema de la agencia regulatoria, ¿sí? Por ejemplo, en el pasado también nosotros, como ustedes pueden ver, les indicaba, nosotros estamos en zona climática 4, ¿sí? Y como estamos en zona climática 4, también tenemos estudios de estabilidad para cada uno de los medicamentos para esta zona climática 4 de 30 grados centígrados más menos 2 grados centígrados y con 5% de humedad. Pero también la compañía tiene medicamentos que distribuye a otros países, como por ejemplo Argentina, que tienen una zona climática 3, que aceptan temperaturas de 25 grados. Por lo tanto, de hecho, existió un error en el despacho de un medicamento en el que nosotros teníamos el producto registrado localmente a temperatura de 30 grados, pero con una vida útil de 24 meses. Resulta que obviamente para Argentina tenían un producto que tenía una vida útil mayor de 36 meses, ¿ya? Pero obviamente soportado con estudios de estabilidad. Entonces nosotros nos dimos cuenta que nos habían despachado, habíamos dejado salir este producto al mercado con una vida útil que no estaba registrado en el país. Por lo tanto, GSK mismo tomó la decisión, informamos a la autoridad, y tomó la decisión de recoger ese producto. Y no, la decisión no fue porque le iba a provocar un daño al paciente, ¿no? Había estudios de estabilidad, pero estaba registrado con una vida útil menor. Entonces ahí vamos a tener un problema de cumplimiento regulatorio, porque nosotros solo teníamos registrado 24 meses. Entonces ahí fue una decisión de la compañía el hacer ese recall, ¿sí? Entonces también juega un papel muy importante esto del cumplimiento regulatorio. El ARSA también puede decirnos, aunque el ARSA no hace mucho análisis por registro, pero también el ARSA se podría dar casos, ¿no? Que si en un análisis por registro ellos encuentran que los medicamentos no están cumpliendo con las especificaciones registradas, pues ellos también están en la potestad de decirle a la compañía que haga recall, ¿sí? Entonces también se puede dar por ese lado. No hemos tenido nunca esos casos, pero se pueden dar.
O, por ejemplo, también por un tema de eventos adversos, también puede el ARSA decirlo. En el pasado, inclusive, retiraron del mercado un medicamento de la talidomida que provocaba efectos secundarios muy serios, ¿sí? Malformaciones en el feto. Entonces, también el ARSA puede llegar a esa solicitud de recoger del mercado. Y puede ser que el recoger del mercado puede ser que solamente sea un lote que está con problemas, o puede ser que todo ese medicamento salga del mercado y no se comercialice nunca más, ¿sí? Como fue en este caso de la talidomida por los efectos secundarios que tenía. ¿Y cuándo y por qué realizar un ejercicio de recall? O sea, en ausencia de retiros reales de productos, una vez al año. O sea, nosotros dentro de nuestras políticas nos piden que hagamos un ejercicio, nosotros llamamos simulacro de recall. O sea, cuando nosotros no tenemos en el año un recall real, nosotros necesitamos hacer un simulacro de recall. ¿Y para qué lo hacemos? O sea, es para irnos entrenando, irnos preparando para cuando se nos venga un ejercicio real. ¿Y qué es lo que hacemos en ese ejercicio de simulacro? Identificamos los lotes que tienen el problema, a dónde fueron comercializados, ¿sí? A qué distribuidores fueron enviados. Y para eso, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema en donde nosotros identificamos ese lote, a qué cliente se le despachó. Y de la misma manera, nosotros pedimos a nuestros distribuidores que ellos también tengan en sus sistemas, que tengan un sistema adecuado en el cual registren el número de lote, y al cliente al que despacharon, ¿sí? Actualmente vemos que, por ejemplo, las farmacias no registran el número de lote cuando están facturando a los pacientes, ¿sí? Entonces, si se diera un tema de un recall que tengamos que recoger hasta el nivel de paciente, pues ahí la compañía utiliza otros medios, ¿no? Uno de los medios sería comunicarle al paciente a través de la prensa, a través de la radio y la televisión, de que están realizando el recall de determinado lote. ¿Sí? Entonces, en este simulacro hacemos todo eso, hacemos todo el ejercicio, mandamos unas comunicaciones a nuestro distribuidor informándole del lote que tiene problemas, y le pedimos que el primer paso que haga el distribuidor es poner en cuarentena para que no sigan facturando, ¿sí? Entonces, mandamos la comunicación y también le pedimos al distribuidor que envíe una comunicación a cada una de las farmacias para que las farmacias a su vez también pongan en cuarentena ese lote y no sigan comercializando. Esto hacemos en el simulacro, ¿sí? Mandamos las comunicaciones, comunicamos todo, pero no llegamos a la parte de coger y retirar, ¿sí? Como les digo, este simulacro nos sirve para irnos preparando en el ejercicio, porque este ejercicio tiene que ser rápido, ¿sí? Debemos actuar inmediatamente, porque puede ser que estemos poniendo en riesgo la vida de los pacientes, ¿sí? Entonces, es importantísimo que tengamos este ejercicio de recall de cada año. Bueno, hasta aquí era la información que yo les traía. En realidad nos habían indicado que queríamos que ustedes nos hagan las preguntas, las consultas que necesiten. Estamos aquí abiertos a contestar las preguntas, las inquietudes que tengan. Sí, yo te voy a ayudar a moderar, Silvia. Entonces, mira, tenemos la primera pregunta de María Angélica Majano, que, bueno, durante la presentación lo logró muy bien, y si me puedes repetir un poco cómo se hace el análisis del incidente. ¿Cómo se hace el análisis de qué, Del Daniel? incidente, el análisis del incidente. Ok, primero el análisis del incidente, lo que hacemos, primero hay una evaluación médica, ¿sí? Los médicos evalúan si ese problema que tiene el producto le va a ocasionar algún daño al paciente, ¿sí? Entonces, el área médica hace primero esa evaluación. Luego, el área de calidad también hace la evaluación
si es que es incidente, es por un tema de calidad del medicamento, ¿sí? Y emiten igual, y ven y analizan si ese incidente, si es un problema de calidad, si es un problema fácil de solucionar, y qué tiempo nos va a tomar el tema de la investigación. El otro punto que hacemos en esa evaluación del incidente es la parte regulatoria, ¿sí? Si ese incidente va a tener implicaciones regulatorias. Si tenemos que notificar a la autoridad regulatoria si esa autoridad regulatoria va a necesitar mayor información. Hace toda una evaluación. Ahora, por regulación local, yo les puedo decir que el reglamento de buenas prácticas de almacenamiento y distribución no le pide a las compañías reportar incidentes. No hay una regulación. Pero por política, en el caso nuestro de GSK, nosotros, dependiendo de la criticidad de ese incidente, sí lo reportamos a la autoridad, pero la regulación no lo pide, ¿sí? En otros países, en cambio, sí les pide la regulación hacerlos y nuestros colegas sí lo hacen, ¿sí? La regulación nuestra lo que nos pide es que reportemos, por ejemplo, si hubiera un recall. De hecho, ni siquiera reportar un recall pide la regulación. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero así es como está la regulación. La regulación lo que nos pide es que informemos la disposición final de ese producto que hemos recogido, ¿sí? Entonces, de esa manera es como vamos haciendo las evaluaciones. Ahora, nosotros, esta evaluación, cuando tenemos un incidente, la evaluación inicial la hacemos, nosotros le llamamos el LIC, ¿sí? Formamos un equipo localmente para evaluar el incidente. Como les decía, hace la evaluación médica, hace la evaluación regulatoria, hace la evaluación de calidad. Y eso, si nosotros en esta evaluación local vemos que este incidente tiene el potencial de afectar mucho al paciente, por ejemplo, provocar inclusive hasta la muerte, nosotros elevamos escalamos a otro equipo que nosotros le llamamos el PIRC. Y este equipo igual se conforma en ese momento y se conforma con personas del área de calidad, del área médica, el área regulatoria, el área legal, pero a nivel ya regional. Y ellos también hacen la evaluación, ¿sí? No sé si contesté la pregunta. Sí. Y mira, justo relacionado con esa pregunta también, María Angélica hace otra que es: ¿cuántos reportes son necesarios para que sea retirado un producto del mercado? ¿Cuántos reportes? No podemos decir cuántos reportes, porque inclusive si es que con un solo reporte se ve que va a ocasionar el efecto secundario, lo que sea, va a ocasionar la muerte del paciente, pues la decisión va a ser retirar del mercado. O sea, recién tuvimos un caso no sé si es que las farmacias igual recuerdan, del Zantac, ¿sí? Nosotros retiramos ya, como ustedes ven, la ratirina ya no se vende en el mercado, al menos de GSK, porque hubo un problema. ¿Sí? Pero era un problema de que encontraron unas trazas de un compuesto que podría ocasionar, tenía efectos de cáncer, pero eso lo encontraron en el principio activo, no en el producto final, sino en el principio activo. Entonces, todos los productos que tienen ranitidina podrían ocasionar. Y la probabilidad era sumamente baja, ¿sí? Pero igual GSK decidió retirar del mercado. Por eso en el mercado ustedes ya no van a encontrar ranitidina. Entonces depende de la criticidad, no del número de casos, sino de la criticidad del evento. Bien, muchas gracias. Mira, la siguiente pregunta la hace Silvana Farfán y dice: ¿cuánto tiempo tiene de lo que sale de la cadena de frío hasta que el cliente llegue a casa y lo ponga en la nevera hasta que... ¿Cuánto tiempo tiene? Está en el chat. ¿Cuánto tiempo tiene de lo que sale en la cadena de frío hasta que el cliente lo lleva a casa y lo ponga en la nevera? A ver, eso depende de los estudios de estabilidad que se hagan, ¿sí? Y también depende
de los estudios que se hagan en el tema de cadena de frío, por ejemplo. Los nuestros, yo voy a hablar de los nuestros, ¿sí? Cada uno hace sus propios estudios de estabilidad. Los nuestros, si hablamos de vacunas, ¿ya? Tenemos lo que nosotros llamamos tablas de termoestabilidad, ¿sí? Y ahí nosotros, dependiendo, hay unas vacunas que tienen 24 horas que pueden estar fuera de la cadena de frío, ¿sí? Pero la recomendación nuestra es que no se rompa la cadena de frío. O sea, que en todo momento se asegure la cadena de frío. ¿Por qué razón? Porque puede haber una excursión de temperatura. Excursión es cuando la temperatura sale de 2 a 8 grados, por ejemplo, ¿sí? Si es que, entonces, las excursiones son acumulativas, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, a nosotros nos reportan que ha habido una excursión de la cadena de frío, nosotros hacemos una sumatoria, ¿sí? Y puede ser que esos 24 horas ya se perdieron, porque hay que recordar que el producto viene desde el fabricante, entonces hay un transporte desde el fabricante, por ejemplo, en nuestro caso, desde Bélgica. Bélgica viene hasta Panamá y de Panamá viene Ecuador. Si es que los estudios de termoestabilidad nos dicen que puede estar por fuera de 8 grados por 24 horas, y si hubo una excursión desde el transporte de Bélgica a Panamá, pues ya nos comimos esas 24 horas. Entonces, por eso la recomendación nuestra es que se mantenga la cadena de frío todo el tiempo. O sea, tiene que transportarse de cadena de frío todo el tiempo, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, nosotros transportamos, nosotros recibimos de Panamá en cadena de frío, nosotros transportamos a nuestro distribuidor en cadena de frío y aseguramos la cadena de frío. De la misma manera, el distribuidor nuestro debe asegurar la cadena de frío cuando transporta hacia las farmacias. Aunque nosotros las vacunas no vendemos a las farmacias, ¿sí? Entonces, todo depende de los estudios de estabilidad que realice cada uno de los laboratorios, ¿sí? Pero en el caso de los productos, como les decía, de las vacunas de GSK, la recomendación es que no se rompa la cadena de frío hasta que llegue al paciente. Bien. La siguiente pregunta la hace Yumi Bajaña. Dice, si se da el caso de aplicar un recall a un determinado producto, pero si ya los pacientes han estado consumiendo, ¿qué se puede hacer en estos casos? O si se puede, o si se los puede evaluar, o si se están dando riesgos. La puse en el chat para que la puedas. A ver, dame un segundo. Es como, no te escuché bien. Si haces un recall y los pacientes ya están consumiendo, ¿qué pasa? O si se evalúan cuando presentan un riesgo para la salud. Ah, sí, en el momento cuando tenemos el incidente, hay la evaluación médica, como les decía, ¿no? Y si la evaluación médica sale que el riesgo para el paciente es crítico y los pacientes que lo consumieron, o sea, va a ocasionar algo, pues ahí lo que se tendría que hacer es identificar a los pacientes, ¿sí? Nosotros no hemos tenido nunca esos casos. Nunca hemos tenido casos de recall, pero como les decía, por cumplimiento regulatorio. Pero aquí los médicos son los que determinan de esa evaluación que hacen. Los médicos son los que determinan las acciones que debemos hacer, las acciones que recomiendan, ¿sí? Si fuera tan crítico, pues ahí tendrían que contactar a los pacientes, ¿sí? Para identificar qué acciones tienen que hacer. Perfecto. Muy bien. Bien, la siguiente pregunta es para mí. Dice, ¿cuál es el objetivo de la farmacovigilancia? El objetivo de la farmacovigilancia es mantener el balance riesgo-beneficio de los pacientes del lado beneficio. Entonces, ¿cómo logran este objetivo? Es recopilando toda la información de los eventos adversos y analizando de forma estadística y los problemas que se presentan, que es lo que nos reportan
en los pacientes suma menos que lo que el beneficio terapéutico que está haciendo ese mismo medicamento le genera a los pacientes. Por lo tanto, en la balanza entre el riesgo y el beneficio se debe mantener siempre el lado del beneficio, y si no, se van a generar acciones para mitigar y para minimizar cualquier riesgo o cualquier problema que se pueda presentar con el uso de ese medicamento. Y si aún así se siguen presentando muchos más riesgos, es posible que el producto se prohíba para el uso de esa indicación específica, y por lo tanto ya el medicamento incluso se podría dejar de utilizar. Y por lo general la evolución de la industria farmacéutica saca nuevos y principios activos que reducen este tipo de problemas que se presentan con los mismos tipos de moléculas que han salido antes en el mercado. Entonces está la combinación entre la evolución de la industria farmacéutica y la evaluación de este beneficio, que es lo que principalmente se carga la farmacovigilancia. Y Daniel, para complementar eso, nos ayuda muchísimo el tema de la farmacovigilancia, porque la compañía como la nuestra actualiza la información de prescribir. Acuérdense que ustedes que están en las farmacias, todo medicamento debe tener dentro de su empaque un inserto, ¿sí? En el inserto está la información de prescribir, están los eventos adversos, contraindicaciones, y entonces con esa farmacovigilancia la compañía lo que hace es ir actualizando ese folleto, ese inserto, esa información hacia el paciente. Actualizan contraindicaciones, eventos adversos, información que es de mucha utilidad para el paciente, ¿sí? Entonces, todo el tiempo, por ejemplo, nuestra área regulatoria todo el tiempo está actualizando versiones de información de prescribir, ¿sí? Eso es de manera continua, pero eso lo hace gracias a la farmacovigilancia que la compañía tiene, ¿sí? Sí, en esto sí es súper importante, y ahí es un trabajo conjunto entre el área de farmacovigilancia y obviamente el área regulatoria que formaliza todos esos cambios. Bien, la siguiente pregunta la hace Cruzcaya Crespo, que dice: generalmente en ARSA están notificando todos los productos que presentan dificultades y cuáles serán retirados del stock del medicamento. Esto lo funciona muy bueno para no sé si ARSA notifique todos los productos que presentan dificultades. Sí, el ARSA ahora en la página web del ARSA, ellos publican. Inclusive ahora estaban publicando hasta problemas que se han presentado en otros países. La otra vez yo vi que publicaron un recall de un producto en Argentina. También publicaron el nuestro, el de Santa, cuando nosotros decidimos retirarlo del mercado y les notificamos al ARSA, ellos también publicaron en su página web. Entonces es muy importante que ustedes igual vayan revisando la página la página web del ARSA para que se vayan enterando de estas situaciones. Súper bien. Bien, las siguientes preguntas son un grupo que están relacionadas con el ejemplo que dice la doctora. Entonces, pregunta de Yuri Bajaña, no es recomendable distribuir ranitidina, y eso lo fundamentan otras personas como Valencia, que dice que se vende a un ranitidina, y lo mismo soy la Torres, que también dice que la ranitidina aún se vende en la farmacia. Sí, de hecho yo también lo he visto, que todavía se vende. Como les decía, GSK tomó la decisión de retirarlo por esta situación. O sea, es un problema del principio activo que tenía, como les decía, trazas de una sustancia que es carcinógeno, ¿ya? Y la probabilidad era muy baja, pero era una decisión de la compañía. Aquí mucho depende del ARSA. O sea, de hecho, cuando tuvimos reuniones con el ARSA sobre este tema, nosotros justo comentábamos con ellos y decíamos cómo es que no se pide a los otros laboratorios que también lo retiren, ¿no? Pero eso, y como les digo, ya es un tema de la agencia reguladora. Nosotros como GSK tomamos esa decisión de retirar del mercado, y ustedes ya no deben encontrar ranitidina de Glaxo. Ya no hay. Sí, no sé si a futuro podrían salir, pero porque igual siguen analizando, ¿no? Hasta cuando
la última información que yo tenía, seguían analizando y querían descubrir de dónde se produce, ¿no? Porque al inicio decían que esta sustancia era un producto de degradación que salía del método analítico, del método que utilizaban para hacer el análisis. Esa fue una de las cosas que ellos mencionaron, pero no llegaron todavía a definir exactamente de dónde salía esta sustancia carcinógena. Así es que lo que decidió la compañía fue retirar. Como les digo, el que los otros laboratorios no lo hagan, pues ya depende de ellos y también depende de la agencia reguladora que les pida pues retirarlo, ¿no? Retirar del mercado. Sí, bien, también como con esto que has venido comentando, siguen indicando que algunas ranitidina se venden y que, bueno, está escaseando la ranitidina. Cruzca ya pide una clarificación si se habla solamente del producto de GSK o de toda la ranitidina. Yo estoy hablando del producto de GSK, pero de los principios, pero este era un problema del principio activo. Y era un problema de un principio activo, como les decía, no sé los otros laboratorios a qué proveedor les compra el principio activo, ¿sí? Pero, por ejemplo, había estos principios activos que nosotros usábamos, eran de fabricación de la India, de Dr. Reddy's, era un ejemplo, ¿sí? Y había de otros proveedores también, ¿sí? Entonces aquí depende mucho, o sea, no, como les digo, no se sabe de dónde provenía esta sustancia, o sea, pero era un tema de principio activo, no del producto terminado. Entonces, en mi opinión, si es que es un tema del principio activo, pues si los otros laboratorios están usando los mismos principios activos de los mismos proveedores que utilizaba GSK, pues pueden tener el mismo problema. Pero eso ya depende de los laboratorios otros, ¿sí? Sí. Bien, la siguiente pregunta es de Scarlett Centeso. Dice, ¿un producto que aplica recall después del tiempo puede volver al mercado o siempre después del recall puede continuar? A ver, hay varias cosas a ver, puede ser un recall solo de un lote específico, ¿sí? Porque en ese lote específico, digamos que en ese lote específico identificaron, en el ejemplo que les ponía, ¿ya? Un lote nos especificaron que en esa materia prima, el proveedor, por ejemplo, el proveedor indica que en esa materia prima estuvo contaminada con algo, ¿ya? Pero es solo para ese lote. Entonces uno investiga y dice, a ver, con esa materia prima fabricamos el lote X, el lote Y, el lote Z, ¿ya? Entonces el problema es solo de ese lote, no del resto del lote, sino de ese lote que se fabricó con esa materia prima que tenía el problema, ¿sí? Ese puede ser un caso. Entonces ahí lo único que vamos a sacar del mercado es ese lote específico, no el producto como tal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la retidina, no era solo ese lote el que tenía el problema, era todo, porque el problema era de la materia prima, de todos los lotes de la materia prima, ¿sí? Entonces, ahí puede ser que hacemos recall por un lote específico o hacemos recall de todo el producto independientemente del lote. Por ejemplo, todo el producto, en el caso de que se saca del mercado, puede ser también por un efecto secundario, es como les decía, ¿no? Un efecto secundario que puede provocar hasta la muerte, como el caso de la talidomida. ¿Te acuerdas tú, Daniel? Por supuesto. De la talidomida. Ajá. La talidomida, que en cambio, ese no dependía del lote de fabricación. El principio como tal, el principio activo como tal, provocaba efectos secundarios, efectos teratogénicos. Entonces ahí no era un problema de la fabricación, o sea, de ese lote específico, sino era problema del principio activo. Y ahí entonces, ¿qué hicieron? Sacar talidomida del mercado, nunca más lo volvieron a vender, ¿sí? Pero hay dos casos, ¿sí? Por lote, por algún problema de fabricación, algún problema de contaminación en la materia prima o por un problema de estabilidad. Por ejemplo, todos los laboratorios mantenemos muestras de retención de ese lote específico, ¿sí?
Y si en ese lote específico, y esas muestras de retención que hacemos, las someten a estudios de estabilidad continua. Y esos estudios de estabilidad, ¿qué significa? Que cada cierto tiempo cogen una muestra, hacen el análisis, y si por ahí encuentran que el principio activo, la concentración del principio activo bajó a niveles por fuera de especificación, pues también pueden tomar la decisión de hacer recall, pero para ese lote específico, no todo el producto, ¿sí? No sé si ahí le quedó un poco más claro. Sí, o sea, por visto súper claro. Bien, la siguiente pregunta es de Ruth Torres. Dice, el medicamento debe estrictamente salir de la cadena por protección de hielo. ¿El medicamento debe salir qué? El medicamento debe estrictamente salir de la cadena de frío por protección de hielo. No. La cadena de frío, los medicamentos tienen, uno se califica. Va a haber una charla de cadena de frío más adelante, pero bueno, me adelanto. Para nosotros transportar en cadena de frío tenemos que calificar los empaques, ¿sí? Y normalmente los empaques se califica con, nosotros llamamos unos geles, o otros les llaman barreras térmicas, otros les llaman refrigerantes, bueno, tiene varios nombres, ¿ya? Entonces nosotros calificamos a ese cooler con esa cantidad de geles, si esos geles son congelados o esos geles son refrigerados. Entonces toda esa calificación de esos coolers nos va a dar que esos geles de ese cooler mantienen una temperatura de 2 a 8 grados centígrados por un tiempo X. Puede ser por 24 horas, por 2 días, lo que sea. Pero solo la calificación de esos coolers nos asegura que tenemos cadena de frío. Si nosotros cogemos una fundita, le ponemos hielo, no sabemos que esos hielos puede hacer que mantenga de 2 a 8 grados, pero también puede hacer que le congele porque le esté poniendo demasiados geles. Entonces, eso no se recomienda. Uno tiene que transportar en unos empaques que estén calificados. Calificados significa que hayan sometido a unas pruebas y hayan hecho un monitoreo de temperatura por un tiempo X, ¿sí? Y que hayamos asegurado que ese tamaño de cooler, que esa cantidad de geles y que esos geles sometidos a congelamiento, a refrigeración, a temperaturas adecuadas, nos mantengan de 2 a 8 grados centígrados, ¿sí? Entonces, como les digo, para cadena de frío, con empaques calificados. Bien, buenísimo. La siguiente pregunta es de Kevin Cedeño, dice, ¿en qué consiste el hindsight bias? Eso creo que va a estar más relacionado con la farmacovigilancia. El hindsight bias es un sesgo retrospectivo, es una percepción fundada o errada de una situación que ocurrió anteriormente y que determina una decisión del futuro. Es decir, por ejemplo, cuando una persona presenta un problema con un medicamento, va a estar predeterminada o predispuesta a tomar diferentes decisiones en el futuro debido a que tuvo ese problema en el pasado. Hay otro tipo de desviación, también relacionado con el mismo tipo, en el que cuando este problema se presenta en otras personas, se genera un recordatorio de que ocurrió este problema, se genera un falso recuerdo o se genera una decisión desviada del uso del medicamento en el futuro. ¿Cómo se aplica la farmacovigilancia? La mayoría de los eventos adversos van a generar obviamente un problema y van a generar un sesgo en esa persona. Pero la decisión de la prescripción está dentro del médico tratante. Por lo tanto, las nuevas prescripciones para ese paciente o para otros pacientes van a estar determinadas principalmente por el médico tratante. La decisión del uso del medicamento va a continuar en el futuro, independiente de que se hayan presentado problemas en el pasado, porque en Ecuador la principal persona que realiza las prescripciones es el médico tratante. Por lo tanto, esta desviación o este sesgo que se presenta con todos los eventos adversos no afecta a las decisiones futuras solamente cuando hay una decisión estadística o un retiro de mercado como los ejemplos que dio la doctora. No sé si queda claro, pero queda claro más explicado.
esta situación. No está directamente relacionado con la farmacovigilancia y no se genera durante la presencia de medicamentos, solamente dentro de la persona que se le presenta. Bien, la siguiente pregunta es para usted, doctora, dice, en caso de las vacunas, actualmente está la vacunación a gran escala de la vacuna del COVID, pero duran muchas horas y no se necesitan las del medicamento. En este caso, ¿esa vacuna se hace dentro del Estado o ya no? Hablaban del COVID, o sea, y que sabe que no está en cadena de frío. No creo, todos están transportando en cadena de frío porque, por ejemplo, a mí me vacunaron recién la de COVID y tenían en cooler. Tenían en el cooler con los geles. Entiendo que esos coolers deben estar calificados y deben asegurar la cadena de frío. Bueno, al menos a mí me vacunaron, o sea, y como les decía, también existe estudios de termoestabilidad, ¿no? Los laboratorios someten, como les decía, en el caso de las vacunas de GSK, nosotros a las vacunas les someten a temperaturas extremas, ¿sí? Y ahí ellos aseguran, puede ser que 24 horas, en el caso de nuestras vacunas, se mantengan, por ejemplo, a 30 grados por 24 horas. No lo sé, eso depende de cada producto y de los estudios que el laboratorio realiza. Si me hablan específicamente del COVID, no sé, hay poca data sobre eso en el internet, no te dicen en realidad, no hablan mucho solo te dicen que es cadena de frío, la de Pfizer que es congelamiento, pero no te hablan más, ¿sí? No hay mucha información de eso. Pero yo he visto que cuando te vacunan las tienen en unos coolers. Entonces, yo diría que sí se está manteniendo la cadena de frío. Porque cuando ya se rompe la cadena de frío, pues podemos decir que ya esa vacuna no le va a ejercer el efecto. Entonces, por eso es que una persona responsable tiene que asegurar eso, ¿no? Asegurar, y el ministerio, entiendo, están asegurando la cadena de frío. Porque, por ejemplo, en el caso de las vacunas de GSK, una vez que se rompió la cadena de frío, nosotros decimos que ya la tienen que desechar. Y de hecho, cuando a veces nos han reportado a nosotros rompimiento de cadena de frío por X a tal temperatura y por tal tiempo, nosotros revisamos las tablas de termoestabilidad. Si vemos que ya no, nosotros ya no podemos garantizar la calidad de ese producto y por lo tanto le pedimos que los deseche, ¿sí? Entonces, muy importante eso, asegurar cadena de frío. Y lo mismo pasa con los medicamentos de 30 grados. Si, por ejemplo, aquí en la sierra es medio difícil que lleguemos a temperaturas superiores a 30, pero digamos que en Guayaquil, que sí pasa de 30 grados, si nos reportan que estuvieron almacenados a 40 grados, ¿ya? Y nosotros no tenemos estudios de 40 grados, pues nuestra recomendación va a ser deseche el producto, porque nosotros, los estudios de estabilidad, nosotros nos dicen hasta cuándo el producto se mantiene dentro de las especificaciones, dentro de la calidad, ¿sí? Entonces, y dentro, porque acuérdese, bueno, perdón, no acuérdese, sino que cuando el producto está sometido a temperaturas altas, sufre degradación, ¿ya? Y esa degradación puede ser que el producto produzca sustancias tóxicas. Por ejemplo, ahora me viene a la mente la tetraciclina. La tetraciclina, cuando se degrada, produce una sustancia tóxica y esa sustancia tóxica puede causar daño a la salud del paciente. Pero también puede ser que ese producto de degradación, ya al momento de degradarse, ya no le va a ejercer el efecto terapéutico al paciente, ¿sí? Entonces, por eso es importante que mantengamos la temperatura. O sea, los medicamentos tienen que ser almacenados a la temperatura registrada, a la temperatura en la que el laboratorio realizó los estudios de estabilidad. Entonces, para nosotros, por ejemplo, es 30 grados centígrados, ¿sí? Si es que por alguna razón a ustedes almacenaran, tienen registros de que sus bodegas estuvieron por sobre los 30 grados centígrados, pues comuniquen al laboratorio, nosotros revisaremos los estudios de estabilidad y revisando esos estudios de estabilidad vamos a decir si se pueden o no se pueden seguir utilizando esos medicamentos, ¿sí?
porque como les digo, la temperatura es uno de los factores que acelera la degradación de un principio activo. Y producto de la degradación de ese principio activo, puede haber sustancias tóxicas o también, como les digo, las otras, que esas sustancias igual ya hagan que disminuya el efecto terapéutico del medicamento. Súper bien, muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta es de Scarlett del Peso. Para mí parece que todos los medicamentos son drogas, ¿cómo evitar que el paciente se vuelva dependiente de las sustancias? Específicamente, hay muchos medicamentos que pueden tener una estructura química similar a las drogas de control, de control circulatorio, porque en realidad los dos son desarrollos químicos que tienen efectos terapéuticos. Entonces, ¿cómo evitar que el paciente se vuelva dependiente? Bueno, lo principal es el uso responsable del medicamento, es decir, que el paciente siga las indicaciones que le dio su médico para utilizar ese medicamento. No lo use en ocasiones más prolongadas o en diferentes ocasiones a las que le dio su médico. Y segundo, ahí está también el control directo del médico con el paciente para poder verificar si es que esa dependencia se está creando de forma psicológica o de forma fisiológica y cómo el médico va a tomar las decisiones para evitar que se siga presentando esa situación, ya sea cambiando el principio activo, cambiando la terapia, pero principalmente está dado por el control que puede hacer el médico tratante y específicamente el uso que le da al paciente. Hay situaciones en las que ya el paciente toma la decisión de utilizar este producto y se vuelve dependiente, y bueno, en este caso ya el paciente es necesario que vaya a atenderse por una adicción. Pero todas estas situaciones, aprovecho a hacer este comentario, todas estas situaciones de dependencia fisiológica, dependencia psicológica de los medicamentos también son reportables dentro de la farmacovigilancia, porque puede ser que un paciente dentro del uso que le dio su médico esté presentando esta situación de dependencia y por lo tanto es una situación adversa que le está ocurriendo a este paciente y por consecuencia es un reporte de evento adverso. Así que si en algún momento ustedes se enteran de que alguien se vuelve dependiente al medicamento, ya sea porque lo usó de forma intencional o no intencional, en ese sentido, es importante que no lo hagan saber también si obviamente está relacionado con el acto. Bien, la siguiente pregunta también es para mí, dice, es de Evelyn Perazo. La pregunta es, en la farmacovigilancia, ¿cómo se enfoca en la farmacovigilancia? Bien, la farmacovigilancia es una parte de la farmacoepidemiología. Es decir, la farmacoepidemiología toma información captada de los productos en el mercado y comercializados ya en el mercado, es decir, la farmacovigilancia, y también utiliza información de los estudios clínicos para poder comprender cuáles son los resultados del uso de los medicamentos en una población determinada. Entonces, la farmacoepidemiología son el análisis estadístico y bien consensuado y fundado de los resultados del uso de un principio activo específico en una población específica, combinando los estudios que vienen por información que vienen del mercado, de la farmacovigilancia, y la información de los estudios clínicos que son el uso de los medicamentos antes de que están comercializados. Bien, la siguiente pregunta, este es un comentario, dice, es para ti, doctora, dice, de María Angélica Majano. Luego de que un medicamento llega a su fecha de vencimiento, ¿ya no tiene efecto? ¿O si hay un tiempo de utilidad luego de vencido? Ya, hay que seguir lo que dice el laboratorio. O sea, el laboratorio te da una vida útil, ¿no es cierto? Y esa vida útil es la que hay que respetarla, porque esa vida útil que te está dando el laboratorio fabricante es en base a los estudios de estabilidad. No se puede decir, mira, venció mayo y te la puedes tomar hasta junio. No, si dice vencimiento mayo del 2021, pues hasta mayo del 2021 se la puede tomar, porque eso está hecho en base a los estudios de estabilidad. Y nadie sabe, o sea, nadie sabe si esos estudios de ese tiempo puede tener esa sustancia activa, productos de degradación. Además, recuerden que también está sujeta a no solamente el almacenamiento en la farmacia, sino está sujeto a que ese medicamento fue transportado desde
desde el laboratorio fabricante hasta el distribuidor, del distribuidor hasta otro subdistribuidor. Así es que hay que considerar también que por ahí pudo haber se pasado las condiciones de almacenamiento pudieron haber estado superiores a 30 grados, ¿sí? Entonces, importante, o sea, respetemos la vida útil que el laboratorio indica en sus empaques, porque todos los medicamentos tienen en sus empaques las fechas de expiración. No es recomendable que uno después de esa fecha de expiración, uno se lo tome, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Buenísimo, súper buena recomendación. Bien, la siguiente pregunta es de Olga Chiquilla, es para mí, y dice, si el paciente siempre tiene los mismos síntomas o malestares del medicamento, ¿se reporta o sería con el doctor directo? Aquí es súper importante hacer esto y recalcarle. Si ustedes se enteran de que un paciente tiene un problema, así sea el mismo que haya venido presentando, por favor reportenlo a la submisión. Esa es una situación de reporte de deben hacer. Si ustedes se enteran de la información, repórtenla a nosotros y nosotros la vamos a estar en contacto con el paciente para hacerle seguimiento. También pueden recomendarle, si es que esta situación negativa del paciente le está generando un problema, es importante que le recomienden al paciente que vaya conversando con su paciente para que tomen las decisiones necesarias en el caso del paciente. Es decir, que le suspendan el medicamento, que se lo cambien por otro, pero obviamente es mejorar la salud, la calidad de la salud de vida del paciente y evitar que se siga presentando ese problema. Es decir, que si el paciente tiene ese problema desde mucho antes, significa que no le ha puesto mucha atención. Así que si ustedes se enteran de eso, por favor, repórtenlo con nosotros y recomiéndenle que hable con su médico. Bien, la siguiente pregunta es, Cintia Campoverde dice, ¿es recomendable ponerle todos en consideración? Hay que seguir las indicaciones que están en los empaques, o sea, por regulación local, todos los empaques, inclusive para registrar un medicamento, hay un reglamento en donde nos indica toda la información que deben tener los empaques, ¿sí? Y una de las cosas que tienen que tener los empaques es las condiciones de almacenamiento. O sea, todos los medicamentos en sus empaques tienen que decir a qué condiciones se deben almacenar. Entonces hay que seguir esas indicaciones. Si en el empaque dice almacenar a temperatura inferior a 30, pues es a temperatura inferior a 30. Si dice almacenar de 2 a 8 grados centígrados, significa de 2 a 8 grados centígrados y eso significa poner en la refrigeradora, ¿sí? Pero si no dice de 2 a 8 grados centígrados, pues no hay que poner en la refrigeradora, ¿sí? Entonces, hay que seguir las indicaciones que están en los empaques. Si es que no están en los empaques, pueden reportar inclusive al ARSA, porque como les digo, la regulación local dice que todos los empaques deben tener las condiciones de almacenamiento, ¿sí? Entonces, si no lo tienen, ese laboratorio no está cumpliendo lo que dice el reglamento, ¿sí? Entonces, ustedes pueden reportar, pueden reclamar al laboratorio que no esté cumpliendo eso. Inclusive yo iría hasta el ARSA a reportar de que tal medicamento no está cumpliendo y no tiene las condiciones de almacenamiento. Buenísimo. La siguiente pregunta también es para ti. ¿Qué tiempo de vida tienen los colillos abiertos? Igual, en la etiqueta, por ejemplo, la etiqueta tiene que decir la fecha de expiración y también suele decir cuando, por ejemplo, son suspensiones después de reconstituir, tanto tiempo puede permanecer a 30 grados y por 2 meses o por 3 meses. Los colirios igual, una vez abiertos, ¿cuánto tiempo uno puede tenerlos abiertos? Eso debe estar en la caja. En la caja tiene que indicar eso, ¿sí? Porque eso está sujeto no se puede generalizar, eso depende de los estudios de estabilidad. Yo puedo hablar, por ejemplo, nosotros no tenemos colirios, pero por ejemplo, en el caso de una suspensión, en la cajita uno dice almacene a temperatura inferior a 30 grados centígrados, pero luego dice, una vez reconstituido, póngale en la refrigeración, dice ponga en refrigeración, ¿sí? Entonces, hay que seguir siempre las indicaciones que están en la caja. Si no están en la caja, pues toca ver,
como les digo, hacer un reclamo al laboratorio de una vez, o una vez reclamar, igual hacer una denuncia al ARSA porque no están cumpliendo los requisitos de etiqueta, ¿sí? El laboratorio es el que dice eso, y eso está en la etiqueta, en la caja. La caja indica todas las indicaciones de almacenamiento, ¿sí? Y eso es específico de cada uno de los productos, no podemos generalizar, ¿sí? Y como les digo, depende de los estudios de estabilidad. Buenísimo. Ya vamos a sacar las últimas 3 preguntas porque ya estamos sobre el tiempo. Una pregunta de Soy La Torre dice, ¿y con los bloqueadores de piel serían los medicamentos? Bien, con respecto a la, claro, en este contexto, respecto a la farmacovigilancia. O respecto a qué. Claro, si tienes algún problema en los bloqueadores, con respecto a la farmacovigilancia, también un producto sujeto a registro y también es un producto de origen farmacéutico, cosmético, pero también tiene sus orígenes en la farmacéutica. Y bien, con el tema tuyo de calidad, dice, me hice una aclaración, soy la hice por la caducidad perdón, por la caducidad, igual, eso, todo producto que va a ser administrado al paciente tiene que tener estudios de estabilidad, siempre tiene que tener estudios de estabilidad porque puede provocar igual efectos tóxicos, ¿sí? Sí, toda la razón. Bien. Esta me pregunta. Bien, bueno. Dice, esto es para ti, Silvia. Una pregunta de Carla. Dice, hay personas que me voy a tomar la mitad de mi duda es, si la molécula de 1 gramo resta a 500, pues siempre será de 1 gramo. O sea, cuando se van a tomar la mitad. O sea, en realidad no es recomendable partir la tableta, ¿no? Pero sé que hay muchos médicos que les mandan a partir porque no hay en el mercado una presentación de, por ejemplo, de 500 miligramos, solamente hay la de 1000 miligramos. En esos casos que no existen, pues toca partirla, pero la recomendación es tratar de hacerlo lo más bien posible, o sea, justo en la mitad, porque en realidad uno no puede asegurar, cuando tú la partes, no puedes asegurar que al momento que la partiste, pudiste haber partido un poquito más del un lado y otro poquito de menos, entonces no podemos asegurar que tiene 500. O sea, no hay una certeza, ¿sí? Ahora, los medicamentos, las tabletas en este caso, es homogéneo, ¿no? Si es homogéneo, o sea, el principio activo va a estar homogéneo en toda la tableta, por el proceso que se sigue, ¿sí? Es homogéneo. Pero el momento en que le partes, o sea, no te puedo asegurar que el rato que tú partiste está 500 del uno y 500 del otro, porque no sé con qué precisión se realiza ese corte de la tableta, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es que si hay en el mercado una presentación de 500 miligramos, pues la compres de 500 y compres de 1000 para partirla. Ahora, si no existe en el mercado una presentación de 500, pues no queda de otra, ¿no? No queda de otra que partir. Pero no es lo más recomendable. Por ejemplo, para evitar estas cosas de partir, por ejemplo, he visto, por ejemplo, en el caso de las levotiroxinas, hay de varias concentraciones, de tal manera de que el médico tenga la posibilidad de recetar, ¿no? Sí. Eso es lo que podría comentar. Buenísimo. Bien, hoy me están llegando más preguntas, pero vamos a dejar hasta acá. La última pregunta es, ¿en qué tiempo de estar en el mercado las medicinas se descubrió que tenían los efectos? O sea, a ver, no es que hubo casos de efectos carcinogénicos al tomar ranitidina. Ojo ahí. Lo que descubrieron es que hay una sustancia, o sea, el principio activo tenía una sustancia y esa sustancia es carcinógena, ¿ya?
pero no hubo casos o reportes de personas que hayan presentado problemas de cáncer, ¿sí? Es que encontraron una sustancia en el principio activo. ¿Ya? Esa era la situación. Bien. Y la última pregunta, Silvia Zambrano, dice, en el caso de las personas que vienen en frasco, ¿es recomendable vender solo el frasco sellado? Sí, lo recomendable es vender el frasco sellado. Porque la estabilidad del producto, el laboratorio la hizo con frasco sellado. El momento en que estamos abriendo el frasco, estamos dejando pasar la temperatura, las pastillas va a poder coger la humedad, y eso también, la humedad también es otro factor de degradación, ¿sí? Por eso, y inclusive también puede hacer que el momento en que estén abriendo ese frasco, o sea, y ahí quién sabe si efectivamente ese producto no fue hasta falsificado, o sea, también el paciente puede tener hasta esas sospechas, o sea, si a mí me entregan, por ejemplo, yo como paciente, me entregan un frasco abierto, yo digo, uy, ¿qué pasó aquí? O sea, si está abierto, ¿será que el medicamento que me están vendiendo es el verdadero o es una falsificación o algo así? Entonces, ¿será que está adulterado o será que mantiene la calidad inicial? O sea, uno como paciente también sospecha, ¿sí? Lo ideal es que vendan frasco sellado para asegurar la estabilidad del medicamento. Buenísimo. Y una un poco también relacionada con la conservación de los medicamentos. Los productos que son preparados con agua, que son amoxicilina, se recomienda solo 7 días. Y si la dosis es baja, es recomendarlo readministrarlo después de cierto tiempo. No. Si pasaron los 7 días hay que desecharlo, ¿sí? Normalmente las presentaciones son hechas para un volumen y los dependiendo de las indicaciones, ¿sí? Normalmente la amoxicilina son 7 días. Muy rara vez el médico va a recetar por menos tiempo, porque si no, no va a cumplir la concentración y cumplir el efecto terapéutico, ¿cierto, no, Daniel? O sea, claro. Pero si es que por alguna razón se les queda algo, pues tienen que desecharlo, porque la estabilidad solamente el laboratorio está asegurando una estabilidad de 7 días después de la reconstitución. Entonces hay que desecharlo. Sí. Y relacionado ya con esta pregunta, que dice, con respecto a los sueros orales, ¿se puede refrigerar? ¿De su composición? ¿A los suelos qué? Sueros orales. Si se pueden refrigerar, dices. Sí. Igual como les comentaba antes, todo depende de los estudios de estabilidad y eso está y eso se refleja en lo que dice el laboratorio en sus empaques. El laboratorio es el que tiene que colocar todas esas indicaciones en los empaques. Entonces, mi recomendación en general es, ustedes que están en las farmacias tienen que revisar las indicaciones que están en los empaques, ¿sí? Si el laboratorio dice refrigere, refrigere. Si el laboratorio no dice refrigere, no refrigere. Porque seguramente el laboratorio no hizo estudios de estabilidad para sometiéndole a ese producto a temperaturas de refrigeración, ¿sí? Entonces, si le dice almacena a temperatura inferior a 30, pues almacena a temperatura inferior a 30, porque el laboratorio le asegura la estabilidad de ese producto si usted almacena a esa temperatura inferior a 30. El laboratorio da las recomendaciones en sus empaques, ¿sí? Y lo que se pone en los empaques es producto de los resultados de los estudios de estabilidad, ¿sí? Esa es mi recomendación. Revisen en los empaques, Buenísimo. Bien, yo creo que ya estamos con el tiempo. Les agradecemos muchísimo a todos los asistentes por habernos dado su tiempo y por prestar atención a nuestras exposiciones. Si tienen alguna duda posterior, con gusto se las vamos a aclarar, pero hasta acá llega el tiempo de la presentación. Ok, muchísimas gracias entonces de mi parte. Que esté muy bien, que tenga un excelente día.
Bendiciones, gracias por darnos este tiempo y este espacio. Bien. Bien. Bueno, doctor. Hay que decirle que sí se ha ido. No vaya a pensar. Stop, aquí mira. Pones stop y te manda la pantalla de acá. Aquí tienes que volver a poner stop.